La crisis civilizatoria golpeó a Ecuador. Las calles desoladas en la capital y en los diferentes puntos del país sigue generando incertidumbre. A esta situación se suma la dificultad económica, el contexto laboral y el golpe de la pandemia. ¿Qué medidas económicas se pueden adoptar en este escenario? Para poder atender el problema fiscal, ahora se le quiere echar la mano a lo que llamamos clase media, ¿ya? Que somos los un poco menos pobres, nada más, porque no podemos compararnos con la gente de muchos recursos. Cuando a la gente de muchos recursos se le benefició grandemente con revisión tributaria, se le eliminó el impuesto a la renta, a las nuevas inversiones, etcétera. Entonces, se puede aplicar también medidas y se puede aplicar impuestos que afecten, por ejemplo, a los banqueros, que han obtenido las utilidades más altas en la historia del Ecuador en 2019, cuando el Producto Interno Bruto cayó en ese mismo año. Más de 400 millones de dólares. Entonces, con un impuesto a esas utilidades resuelto y no se tendría que estar afectando al bolsillo de muchos propietarios clase media de vehículos o a la gente que utilizamos sistemas informáticos, plataformas, que ya se nos ha clavado un impuesto con la ley aprobada en el mes de noviembre. Entonces, es también un tema de redistribución perversa lo que está sucediendo en este momento. Es decir, los que tenemos menos recursos estamos financiando las grandes fortunas de grandes empresarios, importadores y banqueros ecuatorianos. La principal preocupación de la ciudadanía es su bolsillo. Más de 2 millones de personas están al margen de la economía formal, siendo los más vulnerables al coronavirus. Pero ¿qué pasa con el 33.5% de la población ocupada que es trabajador por cuenta propia, ¿no? Un porcentaje, un nivel de personas que básicamente asciende a 2.5 millones de ecuatorianas que tienen que trabajar día a día para conseguir sus recursos, que si no los consiguen, inmediatamente no tienen para sobrevivir esta temporada. Y Andrés, de estos 2.5 millones de personas, el 80% no tiene seguridad social. Entonces, si es que no hay un sistema de salud pública que pueda atender a estas personas, inmediatamente la situación va a colapsar. Entonces, las medidas son básicas. En este momento, un piso mínimo es que se cancele totalmente el tema de intereses, cobros y multas y recargos a las personas que están debiendo dineros en la banca, ¿no? Es decir, personas que en este momento tienen que pagar un préstamo, un crédito, etcétera, deben ser en este momento congelados totalmente. En el ámbito laboral, la historia se repite. No existe un escenario claro que proteja el poco trabajo formal y a la gran cantidad de pequeños productores. Precisamente por el alto grado de informalidad existente en Ecuador, es muy importante no vincular toda la actuación al trabajo asalariado. Es importante que haya una intervención social tipo una renta básica o utilizar el bono de desarrollo humano, utilizar cualquier prestación dignificándola, ojo, dignificándola, no vale unas prestaciones que no permitan la vida, y universalizándola lo más posible para evitar una catástrofe, para evitar realmente un impacto social duro. Ahora mismo se requiere más que nunca que el Estado actúe. El Estado robusto es el que tiene ahora mismo que mostrar su capacidad para generar bienestar. La comunidad mundial ya ha tomado decisiones para proteger el empleo, la producción y reducir el impacto del COVID-19. Quiero que podamos preservar los empleos y las competencias, es decir, asegurarnos que los asalariados puedan mantenerse en las empresas, incluso si deben quedarse en su casa, y que podamos pagarles. Les aseguro, el gobierno hace todo lo posible para mitigar las repercusiones económicas y sobre todo resguardar puestos de trabajo. Podemos utilizar y utilizaremos todos los medios necesarios para ayudar a nuestras empresas y trabajadores a pasar esta dura prueba. El Banco Central Europeo espera un crecimiento menor en la eurozona del previsto anteriormente. ¿Qué medidas ha tomado para estimular el crecimiento durante la epidemia de coronavirus y su impacto económico? Por un lado, ha aumentado su plan de expansión cuantitativa en 120.000 millones de euros. También ha lanzado un nuevo plan de refinanciación a largo plazo, ofreciendo préstamos muy baratos a los bancos para animar al préstamo, especialmente a pequeñas y medianas empresas. En otras palabras, el BCE estará pagando a los bancos para que tomen prestado dinero siempre y cuando ese dinero vaya destinado a la economía real.
En Ecuador, las medidas parecen seguir en moratoria. Aparte de esos anuncios de la cadena nacional, ese mismo día, el martes por la mañana, se filtró un audio de Moreno, reunido al parecer con un grupo de periodistas, en donde él indica que las verdaderas medidas son las acordadas con el Fondo Monetario Internacional, en donde él anuncia que el subsidio a los combustibles se eliminará, pero se manejará con reserva, es decir, no dice que no se van a eliminar, sino que se manejará de forma secreta. Y también dice que va a enviar un paquete de 3 leyes económicas urgentes que plantean una reformulación de toda la política pública nacional. La primera, eliminando la planificación y subordinándola a lo que llaman la disponibilidad de efectivo. Segunda, las reformas al Banco Central del Ecuador, privatizando su directorio para que puedan hasta ir representantes del sector privado, y desregulando el sector financiero para que puedan los capitales de los bancos nuevamente fugarse a los paraísos fiscales y además apretando al sector cooperativo, generando una especie de crisis en el sector cooperativo que lamentablemente hemos visto que hay una intención de perjudicar a ese sector en el acuerdo con el FMI. Y finalmente una ley denominada anticorrupción que lo que hacía era permitir la incautación de activos sin autorización judicial previa, ¿no? Entonces, ese era el verdadero paquete que no se anunció públicamente, pero que fue filtrado en un audio que circuló ampliamente. Andrés Arauz se refiere a este audio. Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, alguna dificultad tuvimos en diciembre por algo que se venía arrastrando y no fue nuestra culpa, que se venía arrastrando y que estaba un poco oculto. Es por eso que nosotros ahora, con el envío de la ley anticorrupción, que ya la hicimos, con el próximo envío de la ley de finanzas del sector público y posteriormente con la ley y para el Código Monetario, con las reformas de la ley del Código Monetario, pues ese momento tendremos pues cubierto prácticamente las expectativas que tenían estos organismos multilaterales. El tema del costo de combustible, del precio del combustible, ustedes lo saben que va bastante atado al precio del petróleo y es un tema con el cual tendremos alguna reserva, pero que la haremos sin duda alguna. Consultamos a la Secretaría Nacional de Comunicación y a los Ministerios de Trabajo y Finanzas, pero hasta el cierre de este reportaje no recibimos respuesta.